cómo, de cómo funciona esta cuestión de la subjetividad, ¿sí? En este caso tenemos o sea, un dato, digamos, o una cuestión pues, que puede ser vista. En este caso es el presidente subiendo una foto en su Twitter donde pone solo Álvaro Cárdenas, mi peluquero de años, me toma el pelo, ¿no? Esto es lo que, digamos, ocurrió, o sea, es el fenómeno o el hecho fotografiado. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, distintos medios, aquí son 5, recopilan lo que pasó. Y el primero nos dice, López se corta el cabello mientras niños con cáncer siguen sin pelo. El medio 2 dice, López Obrador manda un sutil regaño a Gatell mientras le cortan el pelo. Proceso nos dice, López Obrador tiene su propio peluquero en su oficina. La Jornada nos dice, AMLO se corta el cabello y lo presume en redes sociales. Y el Chapucero nos dice, el presidente AMLO luce radiante y humilla a Calderón y a Salinas por pelones. ¿Okay? Son ahí 5 perspectivas diferentes, ¿sí? 5, en este caso, empresas periodísticas dan una opinión respecto de lo que está pasando aquí. ¿Quién está diciendo la información? No la verdad. Aquí no vamos a juzgar quién está diciendo la verdad. Pero ¿quién dirían ustedes que está diciendo o trasladando la información tal y como pasó? ¿Quién creen que se acerca más a decir exactamente lo que ocurrió, a describir lo que ocurrió? La Jornada, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Coincide? Karen, creo que coincide. ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién dirían? ¿Están de acuerdo con ese? Ok. Entonces ahí, este medio, digamos, estaría siendo lo que decíamos acá, siendo objetivo. Es decir, está intentando ver y expresar la realidad tal y como es. Reforma nos podría decir, sí, 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 o sea, sí se está cortando el pelo, pero pues le está valiendo lo de los niños con cáncer, ¿no? O sea, entonces lo que yo estoy diciendo también es válido. Y el Universal podría decir que no, pues es que sí, este, ahí no se ve en la foto, pero sí, ahí él regañó a Gatell, le hizo un comentario. Y el proceso, pues tampoco no está mintiendo del todo, ¿no? Si tiene, no es estas oficinas, sí. No es ese su peluquero, sí. Entonces, ¿no tiene su peluquero en la oficina? Pues sí, ok. Entonces sí tiene su propio peluquero en su oficina. Y ya aquí este último, bueno, este ya termina adornando al presidente, ok. Este el último de aquí. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que cada uno de estos medios está tomando esta realidad y plasmando su opinión respecto de ella. Nos vamos a poner un poquito más polémicos y yo les preguntaría, los mexicanos, ¿ustedes qué dirían? En su contexto general, ¿los mexicanos son flojos o son trabajadores? ¿Qué dirían? Somos, somos trabajadores, pero nos ven flojos. Ok, muy bien. Ahí está la perspectiva de Julio. Karen, ¿tú qué dices? Pues depende el tipo de mexicano, ¿Cómo porque que el algunos sí son flojos y otros pues sí son trabajadores.
Ok, pero así, si metiéramos a todo México en una... Trabajadores. ¿Mande? Que todos son trabajadores. Todos son trabajadores, dice, ok. Fabio, Pues sí, igual todos son trabajadores. también más con que son trabajadores, ok, muy bien. Pablo, Trabajador lunes a viernes, flojo sábado y domingo. ok, bien. Y Ricardo, Yo digo que un 70% trabajadores y un 30 flojos. ok, perfecto. Entonces, hasta proporción tiene Ricardo en este caso, ¿no? Bueno, esta idea de que seamos flojos o trabajadores, así como él mencionó, cada uno de nosotros en nuestra cabecita tiene un porcentaje asignado de, sí, exacto, ¿no? Hay tantos más o menos trabajadores y tanto más o menos flojos, ¿ok? Pero bueno, es muy común que en algunos momentos dados algunas personas digan, no, el mexicano es flojo, ¿no? O sea, los mexicanos son flojos, no les gusta trabajar, X, Y, y decir, ok, eso es una opinión. Cada uno de nosotros tiene una opinión personal, que esta opinión, como dijimos, viene desde la subjetividad, desde la perspectiva que nosotros tenemos, ¿sí? Pero ¿qué nos diría, por ejemplo, un elemento estadístico? Bueno, vamos a ver. Aquí dice cuántas horas trabaja en promedio alguien a la semana, ¿sí? Y que este dato nos lo da la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que nos dice que el lugar donde más horas se trabaja en el mundo es México, ¿sí? O sea, de entre todos los países, el lugar en donde más tiempo del día o de la semana se le dedica a trabajar sería México. El lugar en donde menos sería Alemania. ¿Alguna vez han oído que los alemanes sean flojos? No creo. Ok. En este caso de los alemanes tenemos cualquier cantidad de conceptos, pero no el que sean flojos. Decía por ahí, ¿qué fue que dijo? Que el fin de semana ya ahora sí somos flojos, pero ¿quién de ustedes dijo eso? No sé si Pablo. Pablo, ¿no? Decía Pablo, ¿no? No, pues sí, es que somos trabajadores entre semana, pero bueno. ¿Qué nos dice, por ejemplo, aquí respecto de días libres? Bueno, pues descubrimos que así como somos el lugar en donde más horas se trabaja a la semana, somos el lugar que menos puentes tiene. Sí, luego decimos que los mexicanos nada más andamos de puente en puente. Bueno, pues nada más tenemos 7, mientras que, por ejemplo, en la India van a tener 18 o en Colombia van a tener 18. Y con respecto de vacaciones, pues México no es el último porque China tiene 5, pero bueno, en México tenemos 6 días de vacaciones, mientras que, por ejemplo, en Francia, en Finlandia van a tener 30 días de vacaciones al año, ¿no? 28 en Reino Unido, 26 en Italia, 26 en Brasil. Que bueno, si ya lo sumamos los días, ¿cómo se llama? De festivos, pues el número se va muchísimo más. Por ejemplo, ven aquí, bueno, de los que tenemos los datos juntos, tenemos Finlandia con 30 más 14 días de festivos, ya se fue a 44 días de descanso, ¿sí? Entonces, si vemos Reino Unido tiene 28 más otros 8 de puente que tienen, pues eso ya se fue igual, ¿no? A 36. Mientras que México, sumando sus festivos más sus días de vacaciones, apenas alcanza 6 y 7, ¿qué? Serían 13 días. ¿Ok? Entonces, eh, aún sumando los festivos y sus vacaciones, no llegan ni a la mitad de Italia y Brasil, por ejemplo. Es otra forma de percibir ahí esa situación. Entonces, fíjense, ya vimos que el mexicano no es flojo, ¿no? Porque nos dice que es el que trabaja más y es el que descansa menos. Entonces,
les preguntaría yo, vamos a ponerlo aquí, si no es por flojo, ¿por qué el mexicano sería pobre? En su mayoría, más o menos. ¿Qué dirían ustedes que es la razón? Si no es un tema de que por trabajo, por horas trabajadas, más bien. Porque no pagan lo suficiente. No le pagan lo suficiente. Ok. Creo que también por cuestiones de estudio. No está muy bien preparado. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que pasa esto? Precio elevado de las cosas. ¿Cómo? Un precio elevado de las cosas. El precio elevado de las cosas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál creen que sea la razón? Bueno, voy a poner aquí como un contexto. A ver si nos dice el primero, o mencionaron el primero, no le pagan lo suficiente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el que no trabaja para alguien, sino que trabaja por cuenta propia? No se paga él mismo lo suficiente, pero si él es el propietario. ¿Sí? Pensemos en alguien que tiene su propio negocio. Esa persona, pues, se tiene que pagar a sí mismo. No entendería por qué no se paga lo suficiente él. Luego dice, no está muy preparado o no tiene mucha formación académica. ¿Ok? Y el precio elevado de las cosas. ¿Alguien más tiene alguna otra perspectiva de por qué sea esto? ¿No? Bien. Vamos a poner aquí una de las que en teoría es de las principales razones. Y nos dice aquí qué tan productiva es una hora de trabajo en el mundo. Y vemos lo que vale en valor económico una hora trabajada de acuerdo a cada país, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Irlanda, no, de forma generalizada, una hora trabajada genera unos 109 dólares. Y ahí vamos viendo los distintos países y al final llegamos a México y nos dice que una hora trabajada de un mexicano equivale a 22 dólares. ¿Ok? ¿Por qué creen que será esta diferencia? Porque la potencia mundial no es México. ¿Ok? México no es potencia mundial, sería, ¿ok? Pero eso repercute. Digo, por ejemplo, cuando pienso en potencias mundiales, no pienso en Irlanda y veo que Irlanda genera más que incluso que Estados Unidos.
O no pienso tampoco en Noruega, por ejemplo. Y veamos que, por ejemplo, aquí Japón nos dice que está hasta más cerca de México que de Irlanda. Ok, aquí cómo está, cómo medimos este tema de la productividad. ¿Sí? La productividad tiene mucho que ver con, ok, ¿qué hacemos? Y en cuánto lo vendemos. ¿Ok? Hacer algo barato y venderlo caro, pues nos va a hacer mucho más productivos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se plantea, el tema de la productividad, y ese va a ser como una de las causales por las que en México pues, no va tan bien la cosa, es que producimos cosas que no generan un muy alto valor, o de forma generalizada se generan muchas cosas que no generan un muy alto valor. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo de ponerlo. Vamos a poner que aquí alguien se pone a vender tacos de canasta. ¿Sí? ¿Como en cuánto nos saldrá o nos podría costar un taco de canasta? ¿Cuánto les gusta pagar por un taco de canasta? Dice, no sé, profe, ya ni salimos a comprar tacos de canasta a la calle. Como 10 pesos, ¿no? ¿Mande, Fabio? Como 10 pesos, ¿no? 10 pesos, dice, ok, vale, perfecto, gracias. ¿No? Entonces, en este caso, ahí tenemos el monto de una comida como sencillita, ¿sí? Mientras que seguramente si vamos a otro país y pedimos una comida igual, como muchísimo más chiquita, aquí estamos pensando en ese contexto, ¿no? A lo mejor ese mismo platillo, a lo mejor valdría el equivalente, no sé, a lo mejor a unos 30 pesos, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Hay una diferencia en cuanto se vende en un lugar y se vende aquí. Entonces, esa diferencia va escalando en todos los demás posibles rubros, ¿sí? En cada lugar probablemente las cosas pues tienen un valor mayor, un valor superior, y por lo tanto ese valor superior va significando, va generando que el nivel de vida vaya siendo mejor. Por acá dijeron un dato bastante interesante, que era, dice, no le pagan lo suficiente a la gente. Bueno, pues a veces las personas no se pagan lo suficiente ni a ellas mismas. ¿Por qué? Pues por la competencia que existe, ¿sí? Porque si yo soy taquero y yo quisiera vender los tacos más caros, pero se me ponen dos taqueros al lado y que lo venden más barato que yo, pues ya no le puedo subir. Entonces ya no me puedo pagar yo mismo lo suficiente. Al mismo tiempo, los trabajadores que van a estar en esos locales, como ahora se vieron forzados a obligarse a bajar los precios, pues tampoco no van a ganar lo suficiente, ¿sí? El que no está muy bien preparados, pues eso también tiene que ver. En México, eh, el promedio de la población solamente alcanza a estudiar hasta segundo de secundaria. Entonces, pues eso es obviamente un problema también, porque las personas no alcanzan a prepararse más. Y bueno, pues existe un elevado precio en las cosas. De hecho, yo pensaría que el precio de las cosas de forma general en México es bastante barato. O sea, si viene alguien del extranjero, va a sentir que las cosas en México están muy baratas. El problema es que el pago que recibe el mexicano es todavía más barato y por lo tanto pues no le alcanza para comprarse sus cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos una perspectiva un poco más amplia de lo que de alguna manera ocurre aquí, ¿sí? Entonces veamos cómo partimos de que cada uno de nosotros tiene una opinión o perspectiva de lo que pasa en la realidad.
Vale. Vamos a... Déjenme ver un segundo. A ver, estoy aquí checando. Está, voy a poner modo pantalla. Está aquí checando Classroom. ¿Quién de ustedes me falta? Fabio, pues no, Fabio sí está. Pablo es el que no tengo registrado aquí. A ver, Pablo, te voy a compartir un enlace en el chat para ver si te puedes registrar. Los demás creo que sí están, ¿verdad? Está Fabio, está Eri, Ricardo, Julio. Bueno, ¿qué les iba a pedir ahorita que hagamos? Y vamos a hacer una pequeña actividad, una pequeña dinámica que tiene la intención justo de que veamos estas diferencias subjetivas que tenemos. Lo puse así, pero lo pude haber puesto aparte. Ok. Entonces, aquí eh, a ver, yo plantearía, ¿cuáles son estos típicos temas en los que la mayoría de la gente entra en discusión si están de acuerdo o en desacuerdo, a favor o en contra? ¿Quiere ejemplos? Ajá, ¿Quiere ejemplos? ¿sí? En el aborto, Ok. ¿En alguna otra? Que el presidente está haciendo bien su trabajo o no. Ok. Labores, no funciones, ¿cómo decirlo? Evaluación presidencial. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? No, bueno. Pena de muerte. El del momento, se me pasaba.
Ok, aquí ya tenemos una serie de temas, ¿sí? Una serie de temáticas, ¿vale? Las vamos a numerar. Vamos a ponerle, ¿sí? La A, la B, C, la D, la E, la F y la G. Ahí. Ok, ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temáticas. Muy bien. Ahí se borró. Sí. Ok, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí he puesto, bueno, están estos 3 rubros. Es que ahorita los voy a enfocar aquí para que los vean bien. Y lo que les voy a agradecer, no hay aquí, vamos a ponernos que como si fuéramos medio radicales. Yo sé que no lo somos, pero les voy a pedir que sean así medio radicales. No va a haber calificaciones. Bueno, no, me gustaría que sí haya mejor calificaciones, ahora que lo pienso, ¿ok? Entonces vamos a tener, por un lado, 0 es absolutamente nada de acuerdo, o más bien, completamente en contra. Y vamos a poner por acá un 100, totalmente a favor. ¿Ok? Aquí no les voy a pedir, ¿no? Porque por una cuestión de que no quiero que se haga luego un pleito entre ustedes de que cómo es que estás a favor de esto y cómo estás en contra de esto y no sé qué y no sé cuánto. Aquí lo único que se va a enterar de más o menos quién escribió que va a ser un servidor. Y en este caso, lo que les voy a pedir es, les voy a mandar estas letras, ¿no? Yo no voy a mencionar nunca a nadie, solamente voy a ir anotando, se las voy a pegar en un chat de forma privada y ya en este caso ustedes van a saber cuando ustedes contesten, pero no van a saber cuándo contestaron los demás. ¿Ok? No van a saber en qué orden los voy a pasar, ni mucho menos. Conforme me den sus respuestas, sus respuestas las voy a pegar aquí, ¿sí? En estas letras que como ven pues no están relacionadas con ninguno de ustedes. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacerlas a pegar. Aquí voy a enfocar ahorita de momento para que vean cuáles son las opciones. Recuerden, ustedes ponen, vamos a suponer que yo soy aquí el primero que empieza a poner, solamente estoy haciendo esto como mero dato estadístico. Vamos a suponer que con respecto del aborto, estoy 0% en contra o 100% a favor. Vamos a suponer que estoy un 70% a favor. Con respecto al presidente, vamos a suponer que estoy en un 50%. Con respecto al apoyo a los feministas, vamos a suponer que estoy en un 85%.
Con respecto a la pena de muerte, vamos a suponer que estuviera yo en un 100. Con respecto a la eutanasia, vamos a suponer que estuviera yo en un 25. Con respecto al lenguaje inclusivo, vamos a suponer que estuviera yo en un 60. Y si regresan a clases presenciales, vamos a suponer que estuviera yo en un 50. Ok, lo único que van a hacer es, aquí en este caso, yo ahorita voy a pegar en el chat a la persona estas letras, ¿no? Y a la persona lo que tendrá que ir haciendo es poniendo aquí su, eh, su número, ¿sí? El número que en cada caso le atribuye a cada uno de estos distintos temas, ¿sí? Ya una vez que me hayan dado estos números, ¿ok? Yo lo que voy a hacer simple y sencillamente es, sin decir quién me los pasó, voy a agarrarlos y los voy a anotar aquí arribita. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer como tal. Entonces, vamos a ver. Por favor, respóndanme en el chat que les mando, porque el chat que les voy a poner es privado y así nadie se entera de lo que ustedes pongan. ¿Sí? Voy a borrar aquí mis porcentajes porque pues esos ni al caso. No, serán para puro ejemplo. Perdón, me estoy tapando esto que no se ven. A ver, aquí es el primero. Así es.
Sí. Yo creo que puse filas de más. Sí. Ok, entonces ahí está de alguna forma la opinión de ustedes. Y esto, bueno, ya vamos para ir como más o menos cerrando. Aquí se podrán dar evidentemente cuenta que en cada caso pues hay una perspectiva muy distinta. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Por ejemplo, si bien, ¿no? Plantearía que, por ejemplo, de forma generalizada, en cuanto al aborto, ¿no? No habría con tendencia hasta 0% en contra. Hay entre opiniones divididas y opiniones a favor. En cuanto a la evaluación presidencial, hay opiniones igualmente de bajas a intermedias a opiniones bastante a favor. En cuanto a las feministas, hay solamente una baja, pero en general pues, más o menos a favor. En cuanto a pena de muerte, tenemos bastantes a favor, pero otras ahí más o menos intermedias. En, sí, en la eutanasia hay quien está completamente en desacuerdo, pero la mayoría en general está a favor. El tema más, parece ser que es el más, que más desacuerdos genera, es el lenguaje inclusivo. Ya se exhibió el lenguaje inclusivo. Y el regreso a clases presenciales, pues igual hay quien piensa que no y hay quien piensa pues que sí o regular, ¿no? Entonces vemos cómo aquí está un gráfico bastante claro de alguna forma de, de opiniones bastante divididas con muchos temas y que es lo natural y es lo lógico, ¿no? O sea, en este caso las personas no nos ponemos de acuerdo o no pensamos todas iguales, pensamos diferente en